Hola, mi nombre es Rocío y en este video voy a hablar sobre las generalidades del sistema endocrino. Lo primero que quiero mencionar es que el sistema endocrino y el sistema nervioso actúan juntos, ¿sí? Y de este modo coordinan las funciones del cuerpo. O sea, que estos dos sistemas controlan los diferentes órganos y de esta manera el cuerpo funciona de forma organizada. Así como el sistema nervioso actúa a través de cambios en el potencial y de la liberación de neurotransmisores, o sea que se comunica a través de sinapsis químicas, el sistema endocrino controla las funciones liberando mediadores llamados hormonas. Con respecto a los procesos que están bajo el control hormonal, seguramente ustedes conocen varios, como por ejemplo el crecimiento y el desarrollo del individuo, tanto físico como mental. También están involucrados en el metabolismo, como por ejemplo el uso y almacenamiento de nutrientes, la regulación del medio interno, como puede ser la temperatura corporal, el pH, el balance hídrico, y también la reproducción. ¿Sí? Este control lo hace sobre las velocidades de reacciones enzimáticas, sobre el transporte de iones y moléculas a través de la membrana plasmática y sobre la expresión genética y la síntesis proteica. Bien, yo mencioné que el sistema endocrino utiliza como mediadores a las hormonas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una hormona. La definición más clásica dice que es una sustancia química secretada por células especializadas hacia la sangre para su transporte. Y al llegar a la célula diana ejerce su efecto a muy bajas concentraciones. Vamos a ir examinando las distintas partes de esta definición. ¿Sí? Vamos a empezar por dónde encontramos estas células especializadas, ¿sí? Las podemos encontrar agrupadas en forma de una estructura anatómica llamada glándula, ¿sí? Como por ejemplo la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales que vamos a estar estudiando en esta clase, o también otra glándula podría ser el páncreas que vamos a ver en clases posteriores. También podemos encontrar estas células especializadas de forma aislada, ¿sí? Formando parte de un órgano cuya función principal es otra, ¿sí? Por ejemplo, el riñón, el duodeno, el estómago, también las neuronas son capaces de secretar hormonas, como vamos a ver en esta clase, o también el sistema inmune. ¿Sí? Por otro lado, la definición dice que las hormonas son secretadas a la sangre para sus transportes. Entonces, este tipo de comunicación, donde la hormona es secretada a la sangre y hace efecto en células que están alejadas de las células que la secretó, se llama una señalización endocrina. ¿Sí? Pero existen otros tipos de comunicación en el sistema endocrino. ¿Sí? Por ejemplo, si la sustancia que es secretada tiene efectos sobre células cercanas, ¿sí? A la célula que la secretó, a eso lo llamamos que es una señalización paracrina. Y por otro lado, si las sustancias tienen efecto en la misma célula que la liberó, ¿sí? Ahí decimos que esta sustancia tiene una acción autocrina. ¿Sí? A medida que vayamos estudiando las diferentes hormonas, van a ver distintos ejemplos de cada uno de estos tipos de comunicación. Pasemos ahora a definir cuál es una célula diana o célula blanco. ¿Sí? Entonces, la célula diana o blanco es la célula que posee un receptor específico para la hormona. ¿Sí? Entonces, a partir de la unión entre el receptor y la hormona, ¿sí? Se va a desencadenar un cambio metabólico, digamos, en la célula blanco, o sea que se van a activar o a través de la activación de vías intracelulares, como las que ya hemos visto en otras clases, ¿sí? ¿Recuerdan? Y a su vez, esa vía de señalización, como ustedes recuerdan, amplifica la señal, ¿sí? Entonces, la hormona se secreta a unas concentraciones muy bajitas, en el orden de los nanomoles o picomoles. ¿Sí? Entonces,
una célula puede liberar una hormona, que libere una hormona, ¿sí? Sí o sí va a hacer efecto en aquellas células que tenga el receptor. A su vez, una hormona puede generar distintas respuestas en tejidos distintos, ¿sí? Ya sea porque el receptor es diferente o la vía intracelular es diferente, o aún puede generar distintas respuestas en el mismo tejido, ¿sí? Pero si a este tejido está en otro estadio, ¿sí? Lo que sí siempre se cumple es que si hay una célula que no tiene receptor, bueno, esa célula no tendrá respuesta a esa hormona. Otra cosa importante a señalar es que esta señal hormonal debe ser detenida, ¿sí? Y los mecanismos por los cuales ocurren es por la degradación de la hormona, tanto en sangre, en hígado, si se degrada en el hígado después se elimina por la bilis, o en los riñones y se elimina a través de la orina. Y otro mecanismo es la internalización del complejo, ¿sí? Hormona-receptor, que luego se va a degradar dentro de la célula y de esa forma se desactiva la vía hormonal. Bien, respecto a las clasificaciones de las hormonas, bueno, se pueden clasificar en realidad según la glándula que la secreta, ¿sí? O según la vía intracelular que activa, ¿sí? Si es una proteína G o vía tirosinquinasa, ¿sí? Pero la que más se utiliza, o la más nombrada, es según la estructura química, ¿sí? Entonces las podemos clasificar como hormonas peptídicas cuando están formadas por cadenas de aminoácidos, si estas hormonas son hidrofílicas, ¿sí? Las esteroideas cuando derivan del colesterol y son hidrofóbicas, y las amínicas cuando resultan de la modificación de aminoácidos. En este cuadro, ¿sí? Lo que se ve es una comparación entre las principales características de las hormonas peptídicas y de las hormonas esteroideas, ¿sí? Las características que se mencionan en este cuadro son, por ejemplo, la síntesis y el almacenamiento, ¿sí? En el caso de las hormonas peptídicas se sintetizan como cualquier proteína, ¿sí? Se almacenan en vesículas y se secretan por exocitosis, ¿sí? Al igual que vimos con los neurotransmisores, mientras que las esteroideas se sintetizan a demanda, ya que no se pueden almacenar en vesículas. Con respecto al transporte, las peptídicas pueden viajar libremente en la sangre, mientras que las esteroideas deben ir unidas a proteínas, por ser hidrofóbicas. En el caso de la ubicación, al no poder atravesar la membrana, las hormonas peptídicas tienen receptores en la membrana citoplasmática, mientras que las hormonas esteroideas pueden tener receptores intracelulares. Con respecto a la unión, ¿sí? A la respuesta a la unión receptor-ligando, las peptídicas generan vías de cascadas de segundos mensajeros, mientras que las esteroideas los hacen modificando la transcripción genética. Con respecto a la respuesta general, las peptídicas modifican la actividad de proteínas, como las que mencionamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, modifican la velocidad enzimática, mientras que las esteroideas lo hacen directamente sintetizando nuevas proteínas. Y con respecto a los tiempos de acción y vida media, son mucho más rápidas las hormonas peptídicas que las esteroideas. En este cuadro no se incluyen las hormonas amínicas, ¿sí? Pero bueno, las hormonas amínicas son dos, las hormonas tiroideas, que tienen características similares a las hormonas esteroideas, y las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que tienen características similares a las hormonas peptídicas. Bien, pasemos ahora a describir los aspectos generales del control de la secreción hormonal, ¿sí? Entonces, sobre una célula que libera una determinada hormona pueden influir el sistema nervioso, puede influir cambios químicos en la sangre,
o también pueden influir otras hormonas. ¿Sí? Por otro lado, estos sistemas de control aplican patrones básicos de una vía refleja. ¿Sí? Las vías reflejas como las que estudiamos en el sistema nervioso, en el cual tenemos un sensor, que es el que detecta la señal, ¿sí? Una vía aferente, que se comunica con el centro integrador, una vía eferente, que en el caso del sistema endocrino, esa vía eferente es una hormona, que tiene su acción sobre el efector, el cual es el que genera la respuesta. ¿Sí? En el caso del sistema endocrino, muchas veces las señales, ¿sí?, están bien definidas y en otras son menos obvias. ¿Mm? O sea, desde el punto de vista de la organización, estos mecanismos de control pueden ser más o menos sencillos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos desde unos mecanismos muy simples, en el cual la célula endocrino actúa como sensor y centro integrador, lo van a encontrar en los libros como reflejo endocrino simple. Y un ejemplo de este es, por ejemplo, la célula beta pancreática. ¿Sí? Ante un aumento de glucosa, la célula beta pancreática aumenta el metabolismo de la glucosa, metaboliza más glucosa, y esa es la señal para la liberación de la hormona, de la insulina, en este caso. La insulina actuará sobre sus órganos efectores para generar una respuesta que la respuesta es la disminución de la glucosa en sangre. ¿Sí? Volver a los valores homeostáticos, en este caso, los niveles de glucosa. También existen otros, ¿sí?, mecanismos mucho más complejos en los cuales se involucra el sistema nervioso. Y fíjense que en este caso, este cambio, que puede ser tanto interno como externo, en general tienen una célula especializada, ¿sí?, un receptor, que a través de una vía neuronal se comunica con un centro integrador nervioso. Este centro integrador puede o activar una vía eferente o liberar una sustancia sangre, o sea, en este caso sería como una hormona, pero como es liberado por una neurona, se la denomina neurohormona, que es la que va a modificar la actividad del centro integrador ahora endocrino. ¿Sí? Este va a ser el que libere la hormona, que llegará a los efectores y generará la respuesta. Muchas veces estos efectores que responden a esta hormona, muchas veces también son glándulas. Entonces las glándulas a su vez liberan hormonas que ahí recién van a ir a otros efectores que generarán la respuesta, y de nuevo, todo es para mantener la homeostasis del organismo. Estos mecanismos, ¿sí?, que tienden a llevar los parámetros a niveles homeostáticos y donde la respuesta se opone o se elimina o elimina la señal, se dicen que actúan como sistemas de retroalimentación negativa. ¿Sí? En los mecanismos más complejos que mencionamos anteriormente, este tipo de control se da en varios puntos. ¿Sí? Supongamos que tenemos una célula endocrina 1, que libera una hormona 1. ¿Sí? Esta hormona incide sobre otra célula endocrina que libera una hormona 2. Cuando los valores de esta hormona 2 aumentan demasiado, puede generar una retroinhibición, ¿sí?, negativa, o sea, inhibe a la célula endocrina 1, con lo cual hay menos hormona 1, estimula, o sea, va a dejar de estimular a la célula endocrina 2, con lo cual va a disminuir esta hormona 2 que había aumentado. ¿Sí? Entonces existen también otros ejemplos, ¿sí?, que son muy pocos, de retroalimentación positiva. En esta retroalimentación positiva, la respuesta estimula la señal. ¿Sí? Entonces, esto va a generar un círculo vicioso que provoca cada vez una respuesta mayor. ¿Sí? Pero el ciclo va a terminar, siempre termina, digamos, con un evento abrupto. ¿Sí? Un ejemplo de esto es la oxitocina sobre el útero en el momento del parto. Fíjense, cuando el bebé desciende, ¿sí?, del útero, lo que hace es estirar el cuello uterino.
Este estiramiento, ¿sí?, es sensado y estimula la liberación de la oxitocina, que a su vez genera contracciones uterinas que empujan al bebé hacia el cuello del útero. Entonces el cuello del útero ahora está más estirado, ¿sí?, y vuelve a ocurrir este ciclo, ¿sí? Una vez que el nacimiento ocurre, ¿sí?, ahí el bebé ya no empuja, ese estímulo de estiramiento ya no está, y este ciclo termina. Bien. Bueno, ya habiendo descrito los aspectos generales del sistema endocrino y de las hormonas, ¿sí?, vamos a hacer un repaso de las glándulas, ¿sí? Entonces, las glándulas que conforman el sistema endocrino son el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí?, la tiroides, la paratiroides, adrenales, páncreas, ovarios o testículos según corresponda, ¿sí? Las que vamos a estudiar en las clases de sistema endocrino van a ser ovarios y testículos, las células, las glándulas adrenales o suprarrenales, ¿sí?, se pueden llamar de las dos formas, la tiroides, hipófisis e hipotálamo. Lo que respecta al páncreas, se va a ver en digestivo, y lo que es paratiroides lo veremos cuando estudiemos los desbalances del calcio, ¿sí?, en fisiopatología. Siendo el eje hipotálamo hipofisario un centro regulador muy importante, recordemos, ¿sí?, que el hipotálamo es una estructura encefálica que es la conexión entre el sistema nervioso y el endocrino, ¿sí?, posee a su vez aferencias que vienen desde el sistema límbico, de órganos internos, del tálamo, ¿sí?, y tiene distintos núcleos que sintetizan 8 hormonas, diferentes hormonas, en total son 8. Y por otro lado tenemos acá la hipófisis, que está por debajo del encéfalo, está formada por 2 tejidos diferentes. Un tejido, ¿sí?, que es endocrino, o sea que se denomina adenohipófisis o pars distalis, y la neurohipófisis o pars nervosa. Algo interesante de recordar es la irrigación de estas estructuras, ¿sí? Mientras que la neurohipófisis, fíjense, se irriga por un plexo capilar que deriva de la arteria hipofisaria inferior, la adenohipófisis está irrigada por un plexo capilar, en este caso sería el segundo plexo capilar del sistema porta hipofisario, el cual comienza, ¿sí?, la arteria hipofisaria, se genera este primer plexo capilar, que se une con el segundo plexo capilar a través de la vena porta hipofisaria, ¿sí? Recuerden esto que tiene que ver después con la función. Bien, ¿cuáles serían las hormonas secretadas por la neurohipófisis? Bueno, son 2, la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, las hormonas sintetizadas en la neurohipófisis en realidad se sintetizan en neuronas cuyos somas están en el hipotálamo. Una vez sintetizadas, viajan por el axón, ¿sí?, en vesículas, y quedan almacenadas en la neurohipófisis, que serían las terminales axónicas de estas neuronas hipotalámicas, y se liberan en los capilares que, como dijimos anteriormente, que estaban formados a partir de la arteria hipofisaria inferior. ¿Sí? Lo que deben estudiar es la oxitocina. Y con respecto a las hormonas secretadas por la adenohipófisis, ¿sí?, son 6, esta es la prolactina, la hormona estimuladora de la tiroides, la hormona adenocorticotrofa, hormona de crecimiento, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Sí? Fíjense que su liberación en realidad está modulada por otros factores que están producidos, que se producen en distintos núcleos del hipotálamo, ¿sí? Entonces, estos factores que produce el hipotálamo son liberados en el primer plexo capilar, viajan por las arterias por las venas portas hipofisarias,
y luego van al segundo plexo capilar, y allí es cuando toman contactos con estos grupos de células especializadas que cada cual liberará una hormona diferente, ¿sí? Cuando estas hormonas adenohipofisarias se liberan, se vuelcan en este segundo plexo capilar que luego va a ir a la circulación sistémica y hará contacto con sus células blanco. Las que vamos a, fíjense que una vez que las células blanco, una vez que salen a la circulación sistémica, hay algunas hormonas como la prolactina que directamente hacen su acción sobre el órgano blanco, mientras que otras como, por ejemplo, la hormona estimuladora de la tiroides, su órgano blanco es otra glándula, ¿sí? Recién esta segunda glándula va a liberar hormonas que ahí generarán su acción en sus tejidos blancos. Lo que vamos a estudiar en la clase de endocrinos va a ser prolactina, ¿sí? El eje de la glándula tiroidea, el eje de la glándula de la corteza suprarrenal y de las gónadas. Por último, ya en los ejes en los cuales intervienen glándulas como efectores de las hormonas adenohipofisarias, se cumple este reflejo neuroendocrino, ¿sí? En el cual la última hormona del eje puede inhibir, ¿sí?, a hipófisis y al hipotálamo, ¿sí? O sea que tiene una acción de retroalimentación negativa. Bueno, acá les dejo una tablita en el cual va nombrando cada una de las hormonas, dónde se secretan, el órgano blanco y la función. Acá continúa la tabla, ¿sí? Bien, entonces al estudiar cada una de estas hormonas, lo que nos va a interesar aprender son cuáles son las señales y estímulos para su liberación, dónde se liberan, dónde actúa, qué efecto tienen sobre sus tejidos diana y cuál es el rol de la hormona en la homeostasis del organismo. ¿Sí? Entonces, bueno, la bibliografía que se utilizó para realizar esta presentación fue el capítulo 5 del libro de cátedra, el capítulo 7 del libro de Silverton, el capítulo 18 del libro de Tórtora, que de este nosotros ya les enviamos una selección. Y recuerden que también tienen que leer la selección que hicimos del capítulo 23 del libro de Silverton, que habla sobre los glucocorticoides. Bueno, muchísimas gracias.